Bien, mi nombre es Lady Quintero y voy a ser la persona tallerista de esta noche. El tema que hoy daremos es cómo asignar puntos de orador y cómo dar retroalimentación. Es un tema bastante sencillo y corto que espero logren entender y me logren explicar de una buena manera. Soy parte del comité de adjudicación y si tienen cualquier duda al respecto del taller pueden escribírmelo por medio del chat o pueden levantar su mano y con gusto les responderé sus dudas. Vamos a iniciar. El taller se va a dividir en dos partes. La primera es sobre los puntos de orador, que son cuál es su importancia, cómo se colocan, y la segunda parte del taller es cómo dar retroalimentación o feedback. Bien. ¿Qué son los puntos de orador? Los puntos de orador es la puntuación y valoración a nivel individual de los discursos dados dentro de un debate. Como son personas juezas, dentro del debate hay dos calificaciones. La primera es la que se da al nivel grupal de una dupla, y eso se da, por ejemplo, del primero, segundo, tercero y cuarto lugar. Esos son los puntos que recibe un equipo. Luego está la segunda parte de puntuación que dan las personas juezas, que son los puntos de orador, donde se le da cierta cantidad a un discurso en particular y eso se pone de manera individual. Esos son los puntos de orador y creo que más adelante quedará mucho más claro. Entonces, ¿cuál es la importancia de esto? Hay tres puntos que son bastante importantes de los puntos de orador. El primero es que es un método de desempate. Noten que dentro de los torneos hay muchos equipos y dentro de los torneos igualmente pueden llegar a existir empate de puntuación. ¿Qué pasa si solamente 30 equipos pueden clasificar, pero hay 10 equipos que tienen la misma cantidad de puntos porque han ganado la misma cantidad de debates y en las rondas han tenido las mismas puntuaciones? O sea, supongamos que hay 10 equipos con 15 puntos. ¿Cuál va a ser qué es lo que se utiliza en este tipo de casos para desempatarlos y para definir qué equipo pasa a la siguiente ronda y cuál no? Es justamente los puntos de orador. Los puntos de orador son acumulativos en todas las rondas, como decía, y son justamente el método de desempate que hace que un equipo pueda pasar o no. Por eso es muy importante, porque si hay dos equipos de empate, el hecho de que ustedes coloquen más puntos de orador en un equipo es lo que hace que ese equipo pueda pasar a la siguiente ronda. Segundo punto, define quiénes entran en el top de oradores. Dentro de todos los torneos y dentro de PCL va a existir algo que se llama el top de oradores, donde se sitúan normalmente los 10 mejores oradores del torneo. Este es un top a nivel individual, donde hay 10 personas que son quienes han sido los mejores discursistas del torneo. Ay, ¿no se ve en la pantalla? Bien, voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir. No sé si me pueden decir si ahora sí se ve, porque creo que hubo alguien en el chat que dijo que sí la veía. ¿Ahora sí? Ok, listo. Sigo donde estaba, que era el top de oradores. Este es un top que se hace en reconocimiento a las 10 mejores personas oradoras dentro de un torneo y son las 10 personas que han tenido mayor cantidad de speaker points acumulados dentro de todo el torneo. Por eso es muy importante que tengan claro cómo colocarlos y que los coloquen de una buena manera, porque puede que si hacemos una mala evaluación dentro de una ronda a una persona y le ponemos menos speakers de lo que merecía, hace que quede, por ejemplo, fuera del top de oradores y no pueda ganarse el premio que implicaba quedar dentro de este top, o haya personas que sí queden dentro de este top y realmente no era que cumplían ese estándar. Entonces pasamos al tercer punto de por qué es importante, y es que reconoce el esfuerzo a nivel individual de las personas. Las posiciones dentro del debate definen qué tan bueno fue una dupla.
pero los speaker points y la puntuación que se da a cada orador define el esfuerzo que hacen las personas a nivel individual y el esfuerzo que han puesto esas personas en las rondas clasificatorias. Vean que puede que un equipo haya pasado la clasificación de primero, haya sido el equipo con más puntos, pero se quede en la primera ronda eliminatoria, o sea, que no llegue a la final. Algo que compensa este tipo de, pues, este tipo de cosas es como devolvérselos en ese reconocimiento a un nivel individual de las personas. Y independientemente de si un equipo no llega a la final o una persona no logra llegar a la final, igual tiene un reconocimiento por el esfuerzo que ha dado en estas rondas clasificatorias. Allí tenemos entonces 3 puntos que nos dan una idea de por qué es importante los speaker points dentro de los torneos. Ahora, ¿cómo entonces se colocan los speakers points y cuál es la tabla que se utiliza, cuál es el criterio que se utiliza o de dónde es que salen estos números? Salen de la tabla de Varsovia, que es no sé si conocen la tabla de Varsovia, pero igualmente les adjudicación se las vamos a suministrar. Es un documento que fue creado en Varsovia por parte del Comité de Adjudicación del Mundial de Debate en Inglés. Es una tabla que está reconocida igualmente por la adjudicación de los torneos del Mundial de Debate Español, por lo cual es la tabla que utilizaremos dentro de PCL. Esta tabla, aquí hay una pequeña explicación. Consta de una serie de intervalos, y estos intervalos están acompañados de ciertas características que debe tener un discurso para poder ser puntuado o para estar dentro justamente de un intervalo. Aquí les pongo un ejemplo de cómo se ve la tabla de Varsovia. La tabla de Varsovia parte desde los 50 puntos, o sea, ese es el mínimo que puede sacar un discurso, que sería, por ejemplo, una persona que se para y no dice nada, o solamente dice su nombre y se vuelve a sentar, hasta los 100 puntos, que ese es el máximo que se puede sacar de puntos de orador dentro de un debate, que ya sería como el mejor discurso dado en toda la historia, y prácticamente nadie ha sacado esa puntuación. Entonces, veamos cómo es la tabla de Varsovia. Hay un intervalo de puntuación. Noten que hay de entre 73 y 75, 76 y 78. Entonces, al lado están los requerimientos. Vamos a leerlos. En el intervalo de 73 a 75 puntos están 3 cosas, 3 requerimientos. El primero es que los argumentos son relevantes prácticamente en su totalidad, aunque pueden no afrontar 1 o 2 puntos importantes de manera suficiente. El segundo es que los argumentos son lógicos, pero tienden a ser simplistas y vulnerables a respuestas competentes. Y el tercero es que se puede seguir de manera clara y por lo tanto darle crédito. Si leemos entonces, los requerimientos de 76 a 78 aumentan, o sea, son requerimientos más fuertes. Ya aquí entonces, también los argumentos son relevantes prácticamente en su totalidad, pero afrontan la mayoría de los puntos centrales. Noten que en el 73 a 75 podía que no afrontara 1 o 2 puntos importantes, pero en el 76 a 78 sí lo hace. Luego, en ocasiones, pero no habitualmente, o sea que es poco común que veamos un discurso en este intervalo que tenga argumentación simplista o vulnerable a respuestas competentes, que tenga argumentos periféricos o irrelevantes, o que tengan argumentos que pueden caer en déficit de explicaciones. Por lo cual, todos los discursos que se sitúen allí tienen que ser muy buenos discursos, que haya mecanización detrás, que haya buena argumentación, que no haya déficit de explicación para poder entrar en ese intervalo. Y lo tercero dentro de ese rango es que se puede seguir de manera clara y por lo tanto darle crédito. Entonces, esos son, por ejemplo, los requerimientos. Cada intervalo, porque luego cuando les mando la tabla completa va a existir diferentes intervalos, tiene cierta serie de características para poder entrar en eso. Ustedes como jueces lo que tienen que hacer es, número 1, está toda la parte antes del debate y durante el debate. Deben tomar notas del debate, deben analizar los discursos, deben analizar en qué puntos falla, qué puntos tiene buenos, y para poder así sacar la mejor puntuación posible, objetiva, de cada discurso individualmente. Entonces, esa es la tabla de Varsovia, que como decía, luego se la suministraremos, los requerimientos, los intervalos, y pasemos a lo siguiente. Denme un segundo.
Bien, continúo. Ustedes dirán entonces que es muy difícil ubicar entre tantas puntuaciones que les podemos dar a una persona que da un discurso, cómo yo sé exactamente en cuál está y si hay como 50 puntuaciones que puedo darle a un discurso. Bien, para eso vamos a hacer una aclaración importante que les pueda ayudar dentro del torneo. En debate, y específicamente en debate en español, hay 3 tipos de salas, o sea, 3 tipos de debate y de salas. Dentro del torneo se toparán con 3 tipos de debates posibles. Están las salas altas, donde hay mucho nivel, equipos con mucha experiencia, equipos que tienen los mejores puntos de todo el torneo y son los equipos que van más arriba en la clasificación. Luego se encuentran las salas medias, que son equipos medios que tienen un nivel medio, pueden ser novatos que tienen bastante potencial y personas también como ya experimentadas, pero que no han sacado puntajes altísimos. O sea que aquí se encuentra la gran mayoría del torneo en estas salas medias, donde son debates regulares. Y luego tenemos la tercera clasificación, como podemos ver en esta ilustración, que serían las salas bajas, que comúnmente es donde se encuentran los equipos que menos puntos tienen, que menor cantidad de puntos de oradores han tenido y que son muy probablemente las personas más novatas dentro del torneo que tienen muy poco tiempo debatiendo. Entonces, las salas medias comúnmente van en este intervalo de 73 a 75, porque son discursos que sí existe una construcción argumentativa detrás, pero no es muy profunda. Igualmente se pueden seguir de una manera clara, por lo cual se les da mérito por esto. Los discursos de salas altas comúnmente están en el rango de 76 a 82. Entonces, 83 y 85 es muy, muy poco probable verlo dentro de torneos comúnmente, porque son básicamente de personas que son campeonas mundiales y que tienen 5 o 6 años de experiencia dentro del debate. Así que es muy poco probable que dentro de PCL nos encontremos con discursos tan altos. Lo más común es que sean en estas salas altas entre 76 y 82. Y luego están las salas bajas, donde están las personas más novatas. Está en el rango de 70 a 63. 61 y 63 es un rango muy bajo, o sea, es un rango donde la persona solamente ha dado, solo ha dado afirmaciones, no ha intentado dar ninguna explicación, no se le entiende nada, por lo cual no es claro su discurso, y sí merece entonces este rango. Comúnmente entonces, las salas bajas se puntúan entre 67 y 70, donde igualmente son discursos que no tienen grandes mecanizaciones detrás, tienen bastantes afirmaciones, tienen saltos lógicos y sí se puede seguir medianamente sus discursos, por lo cual se les da crédito por ello. Entonces, aquí es como para que tengan una idea más o menos de en qué rango se sitúan los discursos que vamos a estar adjudicando dentro de PCL. Ok. Pasemos a lo siguiente, y son las aclaraciones importantes, porque creo que, lo primero, no tienes que cumplir con todas las características de un rango para entrar dentro de ese rango. O sea, voy a volver a este ejemplo. Si un discurso tiene la mayoría de las características del rango de 76 a 78, pero puede que tenga argumentos simplistas, pero todo lo demás lo cumple, o sea que no hay tantos déficits de explicación, no hay como argumentos irrelevantes y tampoco hay como que no se pueda seguir de manera clara, y los argumentos sí son relevantes prácticamente en su totalidad. No vamos a castigar a esta persona oradora solo por no cumplir una de las cosas que se establece. Entonces, para que un discurso entre dentro de un rango, no tiene que cumplir todos los requerimientos, sino la gran mayoría de ellos. Eso tampoco quiere decir que solamente porque un discurso haya sido de manera clara, ya vamos a ponerlo entonces 76, 78. No, para nada. Tiene que cumplir con al menos 2 de esos requerimientos para que demos crédito de que entre en cierto intervalo. ¿Qué otra aclaración importante? Un orador que no haya ganado puede tener más puntos que uno que sí haya ganado. Noten que muchas veces hay personas experimentadas que debaten con personas novatas, pero hay un equipo que era full experimentado y ese equipo que es muy experimentado es quien gana la ronda.
Este equipo que quedó de segundo, que era una persona novata y una persona experimentada, supongamos que la persona experimentada da un discurso mucho mejor que la persona novata. No hay razón por la cual esta persona experimentada que haya dado un discurso mejor que incluso que las personas que ganaron merezca menor cantidad de speaker points. O sea que una persona, un orador que no haya ganado el debate sí puede tener más puntos que otra persona que sí lo haya ganado. O puede tener igualmente la misma cantidad de puntajes, la misma cantidad de speaker points que el equipo que sí haya ganado. Entonces, eso también es importante aclararlo para que lo tomemos en cuenta dentro de las rondas. Tercer punto, el nivel de la sala no condiciona los puntos de otro orador y hay que ser coherentes con esto. ¿Qué queremos decir? Dentro de PCL existe una gran variedad de equipos. Existen equipos muy experimentados, al igual que existen muchos equipos que son novatos. Y es probable que en algunas rondas existan entonces mezclas de estos equipos y haya discursos que merezcan 80 y dentro de esa misma sala haya un discurso que merezca un 70. No tenemos por qué castigar al equipo o al orador que haya dado un buen discurso por el nivel de la sala. Esto no condiciona la cantidad de puntos que puede sacar un equipo. Por lo cual, en este tipo de casos, tenemos que ser objetivos y si un equipo lo ha hecho de una manera superiormente mejor a los demás equipos de la sala y merece cierta cantidad de puntos, aunque existe una diferencia de tres speaker points, debemos colocárselo porque eso es lo que se ha ganado el orador como tal. Entonces, siguiendo con las aclaraciones importantes. Número 1. No se tiene que tener en consideración el acento, la fluidez o el nivel cultural a la hora de evaluar como los discursos de las personas. ¿Qué queremos decir con esto? Si una persona habla más lento que otra persona, la persona que habla pues más rápido no merece mayores speaker points que la persona que habla lento. No, o sea, el acento tampoco es algo que debería de influenciar. Si una persona está dando todo su esfuerzo porque no habla español y porque no es su lengua natal, esa persona no merece menos puntos que alguien que el español sí sea su lengua natal, al igual que la fluidez o el nivel cultural. Lo que se evalúa, y tienen que tenerlo, o sea, muy en claro, lo que se evalúa dentro de los speaker points es la construcción argumentativa que ha dado el discurso de esa persona. ¿Qué tan útil fue el discurso de esa persona? ¿Qué tan bueno fue? ¿Qué tan necesario? ¿Qué tanto esa persona refutó? ¿Qué tanto esa persona aportó al debate? Eso es lo que se juzga, las aportaciones que ha dado como cierta persona al debate, no ninguno de estos tres como complementos que ha dado. No se deben de tomar en cuenta. Y lo último, y esto es como muy importante igualmente, los puntos son dados en un nivel escalonado. El equipo ganador es quien, aquí hubo un error ortográfico. El equipo ganador es quien tiene la sumatoria de puntaje mayor. ¿A qué me refiero con esto? Y esto tiene que ver mucho para que no se confundan con lo que decía en el punto anterior de que un orador que no haya ganado puede tener más puntos que uno que sí haya ganado. Lo que nos referimos aquí es que se supone que la persona que ganó es porque ha dado el mejor caso de toda la sala y es porque es la persona que mejor lo ha hecho, mejor ha refutado y mejor ha argumentado. Por lo cual, ese equipo, o sea, el equipo como tal, tiene que tener la mayor sumatoria de puntos. Supongamos que ese equipo tiene 150 puntos, porque son el equipo que más puntos tiene. El segundo lugar no puede tener la misma cantidad de puntos. Puede tener un punto menos, 2 puntos menos, pero no pueden tener la misma cantidad igual de puntos porque se supone que ese equipo que ha quedado en primer lugar es porque ha tenido una superioridad al equipo que quedó en segundo lugar. Un orador, por ejemplo, del segundo lugar, sí puede tener la misma cantidad de puntos que un orador que haya quedado en primer lugar. Pero cuando se hace la sumatoria de los dos oradores, no pueden tener la sumatoria mayor o igual. Siempre tiene que existir al menos un punto de diferencia entre cada equipo. Y eso va en orden escalonado, o sea que el equipo ganador es quien tiene más puntos, el segundo equipo es quien le sigue, luego el tercero y luego el cuarto, que es quien tiene la menor cantidad de puntos de orador dentro de todo el debate. Y eso es muy importante. Ya, denme un momento para tomar agua y vuelvo.
Bien. Exactamente qué cosa puedo repetir. Este último punto, la última aclaración. Sí, buenas Ah, noches. buenas noches. Eh, sí, lo que quiero saber es, dijiste que ningún equipo puede tener el mismo puntaje. Ajá, Entonces, se aplica lo mismo para los oradores, ¿verdad? ajá. Pero el orador que gane debe estar en el equipo que tiene el mayor puntaje, en el equipo que gana, o puede ser un orador que esté en un equipo que no es el ganador, que quedó Pues en segundo lugar o en tercer lugar. sí, como decía al final, puede ser o sea, el mejor orador de la sala puede ser una persona que no haya ganado, que puede ser que está en el equipo que quedó segundo o tercero. Voy a hacerles un ejemplo para que se logre como entender de una manera más sencilla cómo funciona ese punto. Ok, voy a escribirlo en el chat. AG es alta de gobierno. Supongamos que las dos personas de alta de gobierno tuvieron dos discursos muy buenos y ambos merecen 80 puntos. O sea, yo pongo 80 y 80. Esos son los dos puntajes que ha tenido alta de gobierno. Eso da 160 puntos. Pero alta de oposición es quien ha quedado de segundo lugar. Y la primera persona de alta de oposición fácilmente puede tener 80, pero la segunda persona puede tener 79. Noten cómo esa primera persona de alta oposición tiene la misma cantidad de puntos que quienes quedaron de primer lugar, pero si hacen la sumatoria, alta oposición tiene un punto menos. ¿Ok? Eso es lo que me refiero. Esa persona puede tener mayor cantidad de puntos o la misma cantidad de puntos, pero cuando se sumen ambas cosas, no puede alta oposición tener más puntos que alta de gobierno, porque se supone que alta de gobierno es quien ha dado el mejor debate y es quien ha ganado el debate. Igualmente que puede existir el caso de que alta de gobierno es quien gana el debate, porque tuvieron dos discursos muy buenos, de 80 puntos, y alta oposición queda en segundo lugar. Pero el primer orador de alta oposición dio un discurso muy bueno, que era superior a alta de oposición. Pero la segunda persona oradora de alta oposición no responde a lo que dice alta de gobierno y eso hace que pierdan el debate ante alta de gobierno. Por lo cual esta persona tiene 78 puntos. O tiene, sí, 79 puntos. No, 78. Y vean cómo esa primera persona de alta oposición tiene un punto más que los que han ganado, sí, pero como la segunda persona no hizo su labor como de una buena manera o no permitió que su equipo ganara porque le faltaron algunas cosas, a la primera persona oradora no se le castiga ni se le tienen que restar puntos. Igualmente la sumatoria, sí, no se preocupes, Oliver. Igualmente la sumatoria, vean que alta de gobierno sigue ganando. Aunque alta oposición hay un orador que tiene mayor cantidad de puntaje. Entonces, eso es como a lo que nos referimos en estas aclaraciones. Y voy a pasar a la Pero, siguiente. Dígame. pero el orador de alta de oposición gana, es decir, tiene derecho a premio. Ajá, si esa persona, por ejemplo, cuando se sumen todos los puntos del torneo, porque recuerden que para premiar a alguien se suman todos los puntajes del torneo, si esa persona al final es quien tiene más puntos dentro de todo el torneo, claro que merece el premio y sí va a quedar dentro del top de oradores. Así que sí. Gracias. Vale. Si tienen alguna otra duda, pueden preguntarme y yo les respondo. Ahora, denme un segundo. O sea, creo que cuando lo explico sin que se pueda visualizar, es un poco confuso lo de que una persona
que no haya ganado pueda tener mayor puntaje que otro equipo que sí haya ganado y cómo funciona la sumatoria total, pero dentro del torneo estaremos utilizando una plataforma que se llama Tabicat, que es donde está el ranking de las personas que van ganando y donde los jueces introducen los speaker points y allí se van haciendo las salas de los debates. Ustedes cuando estén dentro de ya juzgando un debate y estén en la deliberación, porque todo esto se hace dentro de la deliberación, van a colocar como los puntajes y ella misma les hace la sumatoria final. Y ustedes colocan, por ejemplo, alta de gobierno primer lugar. Y ya como la misma aplicación sabe que alta de gobierno es quien tiene que tener más puntos en toda la ronda. Y él al final les suma la cantidad de puntos y les dice cuántos puntos tiene cada equipo, para que así no se confundan. Entonces, es eso, lo de la comparativa de puntos. Y solamente eso es una aclaración, porque no significa que en todos los debates el equipo que quede en segundo lugar haya un orador que sea como superior a los que hayan quedado en primer lugar. Esto es un caso muy puntual, así que no se asusten, es poco común que ocurra y es solamente para que tuviesen la aclaración, para que cuando estuviesen como adjudicando no cometieran ese error. Pero igualmente luego que creo que les mostrarán cómo funciona Tabicat y ya cuando logren ver cómo funciona Tabicat, todo se hace como mucho más sencillo porque se puede visualizar de una manera más fácil. Pero eso sería todo por la parte de Speaker Points. Se utiliza la tabla de Varsovia. Ya sabemos qué cosas no deben de utilizarse para puntuar como un discurso y qué cosas sí deben de utilizarse. Ya sabemos cómo funciona la tabla de Varsovia, cuáles son los requerimientos que tiene por cada intervalo. Y eso sería todo en esa primera parte de puntos de orador. Ahora, pasemos a la segunda parte, que es el feedback. Noten que ustedes como personas juezas tienen como 3 puntos importantes. El primero es el análisis del debate, que son ustedes quienes escuchan el debate, quienes van a tomar notas del debate y quienes van a juzgar el debate. Luego está la segunda parte, que es la deliberación, donde ustedes van a explicar por qué han tomado cierta decisión, por qué quieren ponerle estos puntos a una persona o por qué creen que el debate queda de alguna manera, por qué creen que un equipo le gana a otro, etc. Eso se hace dentro de la deliberación, que demora aproximadamente 20 minutos. O sea, eso es lo que debe demorar. Y la tercera parte, muy importante que tiene una persona jueza, es el feedback. Y aquí vamos a entender qué es el feedback, cómo dar feedback, qué cosas no son el feedback. Iniciemos. ¿Qué es el feedback? Es la retroalimentación oral dada por las personas juezas principales posterior a la ronda. Estas explicaciones deben incluir las justificaciones de por qué las posiciones quedan de la manera en la que han quedado, cuáles han sido las comparativas dentro del debate y breves recomendaciones. Ese es el feedback. Cuando ustedes terminan la deliberación, luego de eso, viene justamente la retroalimentación, que se la van a dar a todos los equipos que estén dentro de la sala. El feedback tiene una duración de 15 minutos, o sea, pueden durar menos de eso, pero, o sea, les pedimos que no se excedan de esos 15 minutos. Y dentro de esos 15 minutos, entonces van a dar todas estas explicaciones de cuáles fueron las posiciones, por qué quedaron así, y si queda tiempo, se da recomendaciones a las personas que han debatido. Entonces, entendiendo qué es el feedback, ¿qué no es el feedback? El feedback, la retroalimentación, no es un resumen de todo lo que han dicho las personas en el debate. Cuando ustedes tengan que dar feedback, no van a agarrar y van a decir, la Cámara Alta de Gobierno ha dicho esto, y van a hacer una réplica de todo lo que ha dicho en el discurso Alta de Gobierno. Y van a intentar resumir todo el debate por 10 minutos y luego van a dar justificaciones. No, porque las personas ya saben qué ha ocurrido dentro del debate y las personas ya saben qué es lo que han dicho. Entonces, no se tiene que dar un resumen de todo el debate, porque aquí se gasta cantidad sustancial de tiempo que es necesario para hacer cosas como las justificaciones. ¿Qué otra cosa no es el feedback? No es una ronda de consejos sobre qué se puede mejorar. Noten que, como decía al principio, se da recomendaciones si sobra tiempo. O sea, que si nos queda un minuto de feedback, yo puedo decir, estas cosas pudieron ser mejores dentro de la ronda y pudieron haber para próximas rondas evitar hacer estas cosas porque esto es muy malo. X.
Pero no es que vamos a tomar los 15 minutos para dar recomendaciones y dar consejos a cada equipo, porque eso no es lo que se busca dentro del feedback. Lo que se busca dentro del feedback es justificar por qué el debate y las posiciones han quedado de X manera. Y lo tercero, que no es el feedback, no es dar razones sin ningún trasfondo de análisis. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces dentro del debate decimos, cuando estamos en un feedback, alta de gobierno le ha ganado alta oposición porque explica mejor. Pero no hay ningún análisis ni un trasfondo para entender por qué alta de gobierno explica mejor que alta oposición. Solamente es una premisa que si yo soy un equipo que ha perdido, no entiendo por qué perdí. Por lo cual dentro del feedback es mucho mejor decir, alta de gobierno ha tenido un mejor análisis porque ha explicado esto, porque ha hecho esto, porque ha comparado esto, porque alta de gobierno nos decía cómo X cosa hacía que el mundo fuera peor, y alta oposición no respondía a esto, y alta oposición solamente nos decía X cosita, que eso no tenía análisis. Es mucho mejor que demos un trasfondo para que las personas que están dentro de esa sala puedan entender y razonar por qué ustedes han elegido que el debate quede de una manera dada. Así que no es dar simplemente razones que no tengan ningún razonamiento detrás. A ver, entonces, si ya entendemos qué es el feedback y qué no es el feedback, cómo es dar una buena retroalimentación, o qué estructura es la que mejor se puede seguir para que nuestro feedback sea bueno. Creemos que son 3 pasos que son bastante sencillos. Lo primero que se hace cuando se da feedback es dar las posiciones. O sea que nosotros entramos a la sala, volvemos de la deliberación y decimos, ¿todas las cámaras están presentes? Sí, todas las cámaras están presentes. Entonces, el debate quedó de la siguiente manera. En primer lugar fulanito, segundo lugar este, tercer lugar este y cuarto lugar este. Cuando ya todo el mundo sabe cuáles son las posiciones, entonces decimos, ahora vamos a pasar a entender por qué el debate ha quedado de esta manera y por qué el panel considera que estas son las posiciones correctas para cada equipo. A esto le llamamos el análisis, que ahí es donde más se toma tiempo. O sea, noten que para las posiciones solo gastamos como 15 segundos, porque eso es lo que se gasta dando las posiciones. El análisis es prácticamente los otros 15 minutos o 14 minutos con 40 segundos que queda. Y por último serían las recomendaciones, que como les digo, esto es más que todo un nivel cuando ya hemos dado todo el análisis, hemos dado todas las justificaciones, ahí sí se da cierto espacio para dar esas recomendaciones. Entonces, ¿en qué nos enfocaremos en este taller? Es más que todo en el análisis, porque esa es la parte que los equipos realmente quieren escuchar para comprender por qué han perdido una ronda o por qué han ganado una ronda. El análisis. El análisis es explicar de una manera bastante breve el material que ha explicado una cámara, que será útil para entender por qué pierden o ganan una comparativa. Noten que esto es diferente a hacer un resumen. Dentro del feedback lo que se hace es destacar los puntos importantes cada una cámara. Es muy diferente que yo diga, alta de gobierno explicó cómo la inflación es algo dañino para Panamá porque hace que la canasta básica aumente su precio y esto hace que las personas pobres tengan una menor accesibilidad a alimentos. A comparación de que yo me ponga a decir, alta de gobierno explicó qué es la inflación. La inflación es esto y es esto. Eso generaba que las personas pobres que no tienen muchos recursos no pudiesen acceder a alimentos de la canasta básica. La canasta básica es esto y esto. Entonces, noten que solamente se destacan los puntos importantes que vamos a utilizar para explicar una comparativa. Si un equipo dijo peras, pero para mí no me importa peras, porque dentro del debate se habló de manzanas, yo no voy a decir que ese equipo dijo peras, porque no es relevante y porque no aporta nada a la explicación que yo estoy dando. Así que cuando estamos dando feedback, intentemos destacar solamente los puntos importantes que realmente vamos a utilizar y que serán útiles para entender por qué un equipo gana o pierde una comparativa. Eso es lo primero. Lo segundo es explicar cómo dos cámaras chocan. Y aquí ponemos una serie de preguntas que son bastante útiles para poder hacer ese análisis. Número 1. ¿Cuáles son los puntos que esta cámara debate en común? Que estas dos cámaras debaten en común. Puede que alta de gobierno y alta de oposición hayan estado debatiendo por qué
por qué la inflación ocurre o no ocurre. Eso es un punto en común que tienen. Y puede que Alta de Gobierno haya explicado por qué la inflación sí va a ocurrir y da mayores razones para entender por qué es dañina y por qué es como muy, muy probable que ocurra dentro de la oposición. Pero Alta Oposición solo decía, no va a ocurrir porque no. No da más razones de fondo. Allí hay un punto de choque, porque ambas cámaras están debatiendo sobre si la inflación va a ocurrir o no va a ocurrir. Entonces, eso ustedes es lo que dicen. Dentro de Alta de Gobierno y Alta Oposición, hay un punto de choque. Ese punto de choque es si la inflación ocurre o no. Alta de Gobierno gana ese punto porque Alta de Gobierno explicó X cosa y ya. Entonces ahí hay un punto de choque que gana Alta de Gobierno. Y así sucesivamente con cada punto de choque, de similitud que exista dentro de todo el debate y dentro de la gran mayoría de cámaras. Luego se explica por qué gana X cámara. Esta cámara gana porque presenta estos mecanismos que nos hacen entender por qué lo que ellos nos están diciendo que va a pasar, sí va a pasar. Si yo digo que los precios de los alimentos van a subir por X razón, yo tengo que explicar por qué los precios van a subir. Tengo que decir, los precios van a subir porque la materia prima aumenta, porque los fertilizantes son más caros, porque los productores ahora tienen que subir el precio porque ya no les está rindiendo tanto. Y miren que todos esos análisis y todos esos son mecanismos y razones para entender por qué el precio de los alimentos va a subir. Eso es lo que se busca y eso es lo que se evalúa y eso es por lo que gana una cámara dentro del debate. No es que una cámara va a ganar porque diga lo peor. O sea, si una cámara dice que Panamá va a pasar una hambruna supremamente grande y no da ninguna razón para entender por qué Panamá va a pasar una gran hambruna, no podemos comprar eso. Y eso no es una razón para la que gane una cámara, porque no hay ningún mecanismo detrás para comprarnos que realmente va a haber una hambruna. Así que no gana el impacto como más fatalista, sino gana la cámara que mejor haya probado y más razones haya dado para entender por qué su caso es probable que ocurra en la realidad. A ver, lo tercero, ¿cómo el panel juzgó esto? Hay que decir qué el panel pensaba al respecto. Por ejemplo, dentro del panel se pensó que era más importante este argumento por esta X, Y y tercera razón. Es muy importante que las personas entiendan cómo el panel percibió su caso y cómo el panel juzgó lo que está diciendo para entender por qué pierden o ganan una comparativa. Y lo cuarto es cuáles son los criterios de ponderación. Aquí, ¿qué es la ponderación? Ponderación es sencillo, poner un caso por encima del otro. O sea, ¿cuál fue el criterio o por qué razón dentro de la deliberación ustedes como jueces creyeron que una cámara era más importante que la otra y le ganaba a la otra? Esos son los criterios de ponderación. Por ejemplo, existe el criterio de ponderación de probabilidad. Ustedes dicen, dentro del panel utilizamos el criterio de ponderación de probabilidad, porque el caso de Alta de Gobierno es más probable que el caso de Alta Oposición. Y como es más probable de que ocurra en la realidad y todas las cosas malas que nos decía Alta de Gobierno son mucho más probables que sí afecten a las personas, compramos más eso y por eso ganan. Ese es el criterio de probabilidad. También existe el criterio de relevancia. Esto ocurre cuando dos equipos, por ejemplo, han probado que su caso es probable. O sea, que un equipo, que dos cámaras les digan que en un mundo va a haber mucha economía y en el otro mundo nos explican sí va a haber mucha economía, pero las personas van a pasarla muy mal porque no van a tener como acceso a educación, etcétera. O las personas van a ser explotadas porque la economía cuesta que las personas sean explotadas. Supongamos, es un caso de suposición. Ahí ambos casos son probables entonces. ¿Qué hacemos para desempatar a esas personas? Vemos qué es más relevante. ¿Es más relevante tener una economía o es más relevante que las personas no sean vulneradas? Eso no lo deben ponderar ustedes, eso lo deben ponderar los equipos. Y luego en el panel se discute qué equipo ponderó mejor su impacto, qué equipo ponderó mejor la consecuencia dañina que podía ocurrir dentro de la otra bancada. Esos son los criterios de ponderación, de relevancia, como decía, de probabilidad, de urgencia, porque existen muchas mociones donde se debate, por ejemplo, en tiempo de crisis. Y
Ambas cámaras nos dicen, estamos en tiempo de crisis y es muy urgente que hagamos esta medida. Pero luego llega la otra cámara y te dice, no, pero también es muy urgente que hagamos esta otra medida. Ustedes dicen, entonces hay dos cosas que son muy urgentes. ¿Cuál entonces es como cumple este criterio de urgencia de una mejor cabalidad? Ahí entra entonces el criterio de urgencia. Todas estas son razones por las cuales ustedes explican por qué un equipo ha sido ponderado por encima del otro y qué criterios exactamente han sido utilizados dentro del panel o dentro de los jueces para decir este equipo ganó. Entonces, sí, esos son los criterios de ponderación y es algo que debe ser explicado dentro del feedback para que las personas entiendan exactamente por qué han perdido y qué criterio ha sido el que el panel ha utilizado para dictaminar si ganó o no. Bien, ya casi estamos terminando. Entonces, pasamos a las recomendaciones para tener un feedback bueno. Tenemos 3. Fuera de todo lo que ya les hemos dicho de cómo funciona el feedback, de qué tienen que tener, de cuáles son las partes, de todo esto, hay 3 recomendaciones que creemos importantes. El primero es tener un lenguaje muy preciso. O sea, hay mucha diversidad de las personas que existen dentro del torneo. Hay personas, como decía, son muy experimentadas y otras que este es su primer torneo o segundo torneo. O sea, nunca en su vida habían debatido hasta hace un mes. Eso hace que el lenguaje que se utilice dentro del debate y del torneo no sea accesible para todas las personas porque pueden haber palabras con las que no estén familiarizadas. Entonces, nosotros como personas juezas tenemos que buscar, en la mayoría de casos, tener un lenguaje muy preciso, darle razones y de manera clara y breve a la persona de por qué ha perdido. No buscar como, por esta X y Y razón, por el mecanismo no. Sí se puede utilizar palabras como mecanismo porque es muy probable que las personas la conozcan, pero intentemos tener lenguaje muy claro para que las personas no se pierdan en nuestros feedbacks, para que las personas sí entiendan por qué han perdido o han ganado una comparativa. Si estamos hablando de alta de gobierno versus alta oposición, digámoslo, estamos en esta comparativa, alta de gobierno versus alta oposición. Alta de oposición gana por esta y esta razón. Entonces, teniendo eso claro, pasamos a otra comparativa. Alta de gobierno versus baja de gobierno. ¿Por qué alta de gobierno le gana a baja de gobierno? O sea, utilicemos un lenguaje muy preciso para que las personas puedan comprender de una manera sencilla y así se entienda nuestra decisión de una manera fácil. Lo segundo, dar comentarios tanto positivos como negativos. Cuando estamos dando feedback, dentro de las justificaciones, obviamente va a haber razones negativas por las cuales un equipo pierde. Por ejemplo, un equipo puede perder porque no refutó, porque su caso no estaba explicado, porque no se comparó con las demás cámaras y solamente se aisló en su debate y no quiso hacer comparaciones, no quiso aceptar puntos de orador, que diga voice, no quiso hacer nada. Por eso son muchas razones malas por las cuales un equipo pierde. Pero no podemos agarrar a un equipo y solo darle todo lo que hizo mal dentro de una ronda, porque eso va a desanimar a las personas y va a desanimar a las personas debatientes y van a creer que todo lo que ellos se esforzaron, los 15 minutos que pensaron, y van a creer que los 7 minutos que hablaron o los minutos que hayan hablado no sirvieron para nada y fueron una total basura. Entonces hay que balancearlo. Hay que decir tantos comentarios positivos como negativos. Ojo que tampoco podemos llegar a un debate y solamente en el feedback decir cosas. Bien, eso lo de si el análisis se empieza de manera grupal de cada bancada o individual de cada intervención, depende de cada persona juez en realidad. Ustedes pueden tomarlo como cada cámara, tipo alta de gobierno como cámara dijo estos puntos y alta oposición. Pero hay muchas personas juezas que les gusta explicarlo por cada discurso. O sea, dicen, la primera persona oradora de alta de oposición dijo esto y la segunda persona oradora de alta de gobierno dijo esto. Entonces, eso depende más de cómo ustedes se sientan cómodos explicando cada comparativa. Aunque la tendencia comúnmente dentro de debate, para no invisibilizar ningún discurso, para que ninguna persona sienta, por ejemplo, de que, solo están diciendo lo que dijo mi compañero y no dicen nada de lo que yo dije, así que yo no hice nada en esta ronda y mi compañero fue quien hizo todo el trabajo,
se habla a un nivel grupal, entonces, para no hacer que ninguna persona se sienta mal y no invisibilizar el trabajo de ninguna persona. Pero, igualmente, si ustedes se sienten más cómodos llevándolo como de manera individual, tipo discurso por discurso, mientras no sea confuso para las personas que están escuchando el feedback, no hay ningún problema en que lo den de esa manera. Entonces, creo que, no sé si quedó la duda ya resuelta. Sí, perfecto. Entonces, lo de los comentarios positivos como negativos, como decía, tiene que existir un balance. Tampoco es que vamos a llegar y vamos a decir solamente las cosas buenas que han hecho, porque si un equipo no ha ganado es porque obviamente ha hecho cosas malas, y si un equipo quedó segundo es porque algo debió hacer mal para perder. E igualmente el equipo que quedó primero puede que haya dicho cosas o haya hecho cosas mal que puede llegar a mejorar. Por eso balanceamos y damos comentarios positivos como negativos. Y lo tercero es darle valor comparativo a todas las cámaras y tomar el tiempo debido para cada comparativa. Esto hace que tenemos que valorar cada discurso que se da dentro del debate. No es, para el feedback no deben hablar todos los jueces, solo habla la persona principal. O sea, cuando ya sea el torneo y ya estemos en las rondas, va a haber una persona que va a ser el principal, el chair. Esa persona es quien se encarga de liderar la discusión, es quien se encarga de, por ejemplo, presentar a las cámaras, de pedir los nombres, es quien se encarga de dar el feedback. Las demás personas que forman parte del panel no tienen la obligatoriedad de dar retroalimentación, pero sí tienen que participar en la deliberación. O sea, ahí sí importa su voto, sí importa lo que dicen, pero a la hora del feedback no, solamente habla la persona principal en base a todo lo que ya han hablado en la deliberación. Así que, sí, es eso. Si son personas muy novatas, o sea, tipo muy novatas, que casi nunca han adjudicado en su vida, es poco probable entonces que les toque de jueces principales. Pero existe la posibilidad de que les toque de jueces principales, por eso les damos los talleres. Pero es muy poco probable, así que igual tienen que participar en todo el análisis del debate y en todo como lo que incluye juzgar. Ahora, listo. Lo tercero. Estábamos en el tercer punto, que era lo del valor comparativo de todas las cámaras y tomar el tiempo debido para cada comparativo. Como dije al principio, el feedback tiene una duración de 15 minutos. No es como que cuando lleguen a los 15 minutos con un segundo van a entrar y les van a decir ya, cállense, ya, no puedes decir más nada. No. Pero es lo que se espera desde la parte logística del torneo para que no nos retrasemos y creemos que 15 minutos es el tiempo suficiente para poder justificar por qué el debate ha quedado de una manera dada. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos de cuánto tiempo estamos dedicándole a una comparativa. Por eso es que tenemos que ser muy precisos. Intentar que las comparativas queden de la manera más bien explicadas en el menor tiempo posible. Ojo que esto tampoco significa, y no nos vayamos al lado completamente contrario, de que solamente voy a decir 2 razones por las cuales un equipo pierde, para hacerlo lo más rápido posible. No. Pero tampoco es que voy a demorar 10 minutos explicando una sola comparativa cuando dentro del debate hay 6 comparativas. Porque entonces los otros equipos no van a recibir un buen feedback, porque para cuando llegue a explicar a su equipo, ya voy a estar súper apurado, porque ya se me está acabando el tiempo y me están presionando. Así que tengan mucho cuidado con el tiempo que toma cada comparativa, denle valor a todos los discursos, porque todos los discursos dentro de un debate son importantes. Porque puede que en un solo discurso un equipo gane todo el debate, así que tenemos que tener mucho cuidado con eso. Así que esas serían las recomendaciones que se les dan a la hora de dar retroalimentaciones. Y eso sería todo por el día de hoy. No sé si tienen alguna duda. Si tienen alguna duda, yo se las puedo responder sin ningún problema. Y como decía, el taller de hoy era bastante breve. Y aunque fuese breve, son 2 cosas como muy importantes dentro del debate. Chair es juez principal, sí. Sí.
Igualmente, luego les van a explicar cómo se usa TaviCat, que es lo que les decía al principio de los puntos de orador, y dentro de TaviCat es donde se va a salir como la alineación. O sea, dentro de TaviCat sale estos 4 equipos, y luego sale como, esta es la persona jueza principal, y estas son las personas panelistas. ¿Alguien tiene la mano alzada? Diga. Sí, tengo una pregunta. Sucede que entré algo tarde y tenía una duda sobre el examen de jueces. Quería saber, en la parte donde dice qué pasa si el juez principal dice que un equipo debería ganar, pero los demás panelistas dicen que no. En esos casos, ¿cómo se hace? Ok, creo que te refieres a la pregunta donde un juez principal tiene un call, o sea, unas posiciones, y los jueces panelistas tienen otras posiciones. O sea, que están como todos diferentes. En ese Sí. tipo de casos, bien, lo primero que se recurre cuando no hay un consenso desde el principio, o sea, que un juez dice que gana alta de gobierno, pero el otro dice que gana baja oposición, a lo que se recurre es a... Ay, voy a dejar de grabar. Déjenme un segundo, porque ya eso sería...